habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Habrán escuchado alguna vez ese refrán. Generalmente usamos ese refrán para expresar la idea de conformidad hacia algo, o bien para decir que un problema planteado tiene posibles soluciones, que siempre va a enfocar en las mismas soluciones, como decir, todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Este refrán deriva de la época en la que el Imperio Romano, porque todo el sistema de caminos que había en el Imperio Romano, que eran aproximadamente más de 400 vías y 85.000 kilómetros, y lo que hacían todos esos caminos era comunicar la capital del imperio con todas las demás ciudades. Es decir, que literalmente en esa época todos los caminos llevaban a Roma. Vos tomabas uno de esos caminos y llegabas sí o sí a la capital del imperio, que era Roma. ¿Sí? Vos podías empezar un viaje, por ejemplo, en el noroeste de África, tomabas el camino y llegabas, de hecho, a Roma. Y en este sentido, el mundo relativista en el que vivimos predica, o se suele escuchar por ahí, que todas las religiones o creencias pueden conducir a la salvación. ¿Sí? Es algo muy común, que no importa la religión que una persona practique, que al fin y al cabo va a llegar a Dios, de alguna u otra manera. Y este relativismo que se escucha frecuentemente dice que el ser humano siempre va a terminar encontrando a Dios tomando el camino espiritual que tome. ¿Sí? En algún momento, dicen, se van a encontrar con Dios. Pero contrario a esto, Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Y por lo tanto, esta afirmación solamente deja dos posibilidades. Esta afirmación de Jesús, al leer, establecerse, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay solamente dos posibilidades, ¿sí? Una que llevará a la vida eterna con el Padre y otra que llevará a una vida también eterna, pero sin el Padre y de condenación. Jesús no habló de un término medio o de un camino alternativo que uno se puede mantener al margen entre estas dos posibilidades. Jesús dijo solamente hay dos caminos. De hecho, Él habla más adelante de un camino angosto y de un camino estrecho. Comparando obviamente el camino estrecho, el camino pequeño con el reino de los cielos y el camino angosto, largo, con el camino a la perdición. Pero el Señor dijo que no se podía permanecer neutral. O vas por un camino o vas por otro camino. Entonces, teniendo en mente esto, yo quiero que me acompañen a nuestro texto de hoy, allí en Juan, capítulo 3. Hoy vamos a leer uno de los pasajes, no es uno de los pasajes, seguramente es el pasaje más conocido de la Biblia. ¿Sí? Juan capítulo 3, del 16 al 21, vamos a leer. Y vamos a ver cómo este texto nos enseña que solamente hay dos caminos. Dice la palabra del Señor, en el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Y vamos a ver tres puntos principales
en el texto que nos toca estudiar hoy, vamos a ver en primer lugar cómo Dios ha demostrado su amor ahí en los versículos 16 y 17, el amor de Dios demostrado, el amor de Dios explícito, podríamos decirlo. Luego vamos a ver en los versículos 18 al 20 la condenación y las evidencias de la condenación. Y por último vamos a ver la salvación y las evidencias de la salvación. Comenzando con el primer punto, vamos a ver en detalle estos versículos 16 y 17. Vamos a ver cómo Dios demostró su amor. Y como les decía en la introducción, el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan es, sin dudas, el versículo más conocido y más mencionado de toda la Biblia. ¿Sí? No existe alguien que se denomine a sí mismo cristiano que no lo sepa de memoria o al menos pueda recitarlo al pasaje. Esto es muy bueno hasta cierto punto, pero me temo que a veces por ser el pasaje más conocido de la Biblia, no nos sentamos a entender y a ver las implicancias profundas que tiene este pasaje. Muchas veces se pasan por alto las verdades preciosas que este pasaje contiene. Es un pasaje del cual también se han formado muchísimas teologías enteras, dejando de lado el contexto de este pasaje. Un pasaje que, si se lo toma suelto y aislado del contexto, como se suele hacer mayormente, podemos llegar a cometer muchísimos errores. Sabemos que todo texto fuera de su contexto va a ser mal interpretado. Y bueno, el versículo 16 tiene un contexto en el que fue dicho. Este no es un pasaje que está abstraído de toda la Biblia o que está abstraído de una conversación. El contexto de este pasaje es claro, y es el contexto, son palabras de Jesús a Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado estuvimos analizando la charla que Jesús tiene con este fariseo que era Nicodemo? Este es el contexto. Estas palabras Jesús le está diciendo a Nicodemo. Continúa en esa charla. ¿Sí? Y no podemos separar este pasaje de lo que se dice antes y de lo que se dice después. Y muchas malinterpretaciones de este pasaje se usan para decir, por ejemplo, que Dios va a salvar a todo el mundo. Habrán escuchado ustedes por ahí decir que todas las personas que existieron, que existirán y van a existir, van a ser salvas. ¿Sí? Esta enseñanza es conocida como el universalismo. ¿Sí? Si ustedes escuchan esa palabra, universalismo quiere decir que es una enseñanza, una doctrina que cree que todas las personas serán salvas a pesar de cualquier cosa. ¿Sí? Ellos dicen que todos se van a salvar sin importar lo que pase porque Dios los ama. ¿Sí? Y es muy sencillo ver que no todos se van a salvar si leemos los versículos siguientes. ¿Sí? Si leemos un poquito más abajo, dice que no todos se van a salvar. ¿Sí? Entonces tenemos que descartar esta interpretación. ¿Sí? Pero para tener un panorama correcto de este pasaje tenemos que interpretarlo en el contexto que fue dicho, como les dije recién, y es lo que vamos a hacer en este momento. Y una de las cosas que vemos en este pasaje es que Dios ha demostrado su amor y este amor se ha manifestado en una forma gloriosa. Dios ha demostrado su amor y este amor se ha demostrado en una forma gloriosa, en la forma más gloriosa posible. Fíjense cómo empieza el versículo. Dice, porque de tal manera. Eso nos da una idea a nosotros del carácter del amor de Dios. ¿Sí? De esta manera, de esta forma. Y en el texto original, esta frase es interesante, que dice de tal manera, es un tiempo verbal que se llama aoristo, que indica una acción presente y que continúa. ¿Sí? Cuando dice de tal manera, es como si dijera de tal manera Dios sigue amando al mundo. ¿Sí? Es una acción que continúa en el tiempo. Es un amor en acción actual que continúa y continuará hasta la eternidad. Esa es la idea que da de tal manera en el original. Y el versículo continúa con el autor de ese amor. ¿Quién es el que de tal manera amó Dios al mundo? Es Dios, ¿sí? Haciendo referencia al Padre mismo. Él amó porque así lo determinó soberanamente
sin que haya intervención de los objetos o los receptores de ese amor. Ya vamos a ir avanzando en el pasaje. El plan de salvación vino solamente de Dios. Dios es el autor de la salvación. Como el apóstol Pablo dice en Tito 3:4, dice, la salvación vino de la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Es algo que se ideó en la mente misma de Dios, humanizándolo un poco a este concepto. Y el objeto de ese amor, como les decía recién, es el mundo. ¿Sí? Dice, de tal manera amó ¿quién? Dios a quién? Al mundo. Y lo más notable aquí es que ese mundo a quien Dios amó es indigno de ese amor. Ese mundo a quien Dios amó es indigno de ese amor. Pero vamos a ir por partes porque tenemos que entender el significado de mundo primero aquí, que muchas veces también es muy mal interpretado. En el contexto evidentemente se refiere a personas, no se está refiriendo a animales, no se está refiriendo a las plantas. Evidentemente cuando habla después para que todo aquel que en él crea, ¿sí? Se está refiriendo a personas. Cuando dice el mundo se refiere a las personas, se refiere a la humanidad. ¿Sí? Juan muchas veces usa este término mundo para referirse a este tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en Juan 17, en la oración de Jesús, en el versículo, no recuerdo el número del versículo, pero el Señor dice, no te ruego que los quites del mundo. ¿Sí? Este término mundo también muchas veces es utilizado por Juan para referirse a la operación de Satanás y el mundo operado por la maldad que existe en este mundo. ¿Sí? Cuando el Señor dice, no te ruego que los quites del mundo, se refiere al sistema de maldad operante en el mundo. ¿Sí? Pero en este texto la palabra mundo se refiere, por lo que vemos en el contexto y por otros pasajes similares, es como decir a toda la humanidad caída en un sentido internacional, por decirlo así. ¿Sí? Que no hace diferencia entre una nación o entre un país y otro. Es decir, explicándolo de otra manera, personas de toda lengua, tribu o nación, sin hacer ningún tipo de diferencia. Este es el significado de la palabra mundo aquí. Y este es el sentido natural del texto, ya como, yo no sé si ustedes lo sabían, pero los judíos pensaban y creían, por mal interpretar ciertos pasajes del Antiguo Testamento, que cuando el Mesías venga, Él iba a venir para condenar a todas las naciones paganas que oprimían a Israel. Ellos eran muy nacionalistas. Ellos decían, cuando el Mesías venga va a condenar a todos los otros países paganos y va a salvar a Israel solamente. El Señor deja de lado esa idea completamente al decir, de tal manera amó Dios al mundo. Y fíjense, se lo dice a Nicodemo, que era seguramente uno de los que pensaba de esta manera. Para dejarle en claro que el propósito de que Él haya venido no es salvar solamente a Israel, sino que Dios no amó solamente a los judíos, sino también a personas de otras tribus, lenguas o naciones. Y esto va a quedar confirmado más adelante del libro de Hechos, lo vemos cuando muchísimos gentiles comienzan a salvarse. Es decir, cuando hablo de gentiles, la Biblia habla de gentiles, habla de no judíos. ¿Sí? Cuando ustedes dicen, ven y leen en la Biblia que dice gentiles, se refiere a personas que no son de raza judía. ¿Sí? Va a quedar confirmado cuando Dios comienza a salvar a personas que no son judías. Y sabemos que Dios no hace diferencia de razas, nacionalidades o lenguas, y que Dios escogió a personas de todo el mundo. Y siguiendo con esta idea, este amor soberano de Dios por el mundo, no se da por hecho que Él haya visto algo en las personas que Él eligió para poder elegirlas. Déjenme explicarles mejor esto. Es decir, Dios no amó a los suyos, a sus escogidos, por algo que vio en ellos, o porque ellos fueran más especiales que otros. No, las Escrituras
dejan de lado esa interpretación. ¿Sí? El amor de Dios no fue por algo que las personas hayan hecho para que Dios las ame. Las Escrituras declaran claramente que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres desde Adán son pecadores y están en rebeldía contra el Creador. No hay uno solo que haga lo bueno. Por eso les digo que este amor de Dios es un amor que fluye de Él pura y exclusivamente. No es porque Él haya visto algo en los que Él escogió para amarlos. No, para nada. Es algo que viene solamente de Dios. Él escogió amar a pecadores y lo hizo solamente por gracia. Por eso me gusta esta frase, decir amor soberano. El amor de Dios es un amor soberano, es un amor selectivo, que Él eligió y Él quiso amar a los que Él quiso. No porque vio algo que había especial en esas personas, sino porque Él simplemente lo quiso. Él escogió amar a pecadores por gracia. Vamos a buscar Romanos 5:8. Fíjense qué interesante lo que nos dice este precioso pasaje. Romanos, capítulo 5. Versículo 8. Pasaje muy conocido. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice en que algunos fueron pecadores y otros Dios los amó porque no eran tan pecadores. No, dicen que siendo aún todos pecadores, Cristo aún murió por nosotros, por los escogidos, por los creyentes. Si eres salvo, no creas que Dios te escogió porque hayas sido diferente a otros pecadores. No, mis hermanos, no piensen eso. Los que somos creyentes no tenemos ninguna diferencia en nosotros mismos que nos destaque por encima de otros pecadores. Ninguna. Los creyentes, en cuanto al amor selectivo de Dios, no tenemos ninguna diferencia en nosotros mismos que nos destaque delante de otros que no han sido escogidos. Ninguna diferencia. Si estás en Cristo es porque Dios te ha escogido y fue porque Él quiso hacerlo. No sabemos por qué, no se nos ha revelado. No sé si lo sabremos algún día, pero sí sabemos que no fue porque Él haya visto algo en nosotros. Toda la humanidad es completamente pecadora, está totalmente perdida y es incapaz de salvarse por medio de esfuerzos o ceremonias, como ya nos dejan claro este texto. Por lo tanto, no hay absolutamente nada en el hombre que atraiga el amor de Dios. Más bien, Él amó porque Él así lo determinó y porque Él así lo quiso soberanamente. Y fíjense que el texto continúa y nos dice que este amor es tan enorme, tan maravilloso, tan incomprensible, que Juan evita todos los adjetivos en el relato, en las palabras de Jesús. Dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su propio Hijo. Ese es el don del amor de Dios, es el regalo que demuestra el amor de Dios. Él entregó a su Hijo, a Jesús. Y no hay palabras en el lenguaje humano que puedan expresar de manera correcta y adecuada la magnitud del don de la salvación que Dios entregó al mundo. No hay palabras que puedan expresar. Hasta Pablo, cuando quiso expresar con palabras esto, él mismo dijo que este don que Dios nos había dado era un don inefable. Allí en 2 Corintios 9:15. Inefable es algo inexplicable, algo inentendible, incomprensible. ¿Cómo Dios, siendo que somos pecadores y que éramos pecadores y que lo aborrecíamos y que lo odiábamos con todas nuestras fuerzas y que hacíamos todo lo posible por sacarlo de nuestras vidas, cómo puede ser que Dios nos dio a su Hijo, siendo nosotros de esa manera? Es algo que no podemos comprender. Pero el Señor así lo quiso. El Padre ha dado a su Hijo unigénito
es decir, único en su clase, a quienes el Padre ama y todas las cosas les ha entregado en su mano, aquel a quien Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses 2:9. Él entregó a aquel con quien él había disfrutado de comunión íntima desde toda la eternidad, como ya leímos en el capítulo 1, versículo 1, y él lo entregó para morir en sacrificio por los humanos pecadores. Cristo fue entregado para morir por los pecados de los que lo rechazaban. Yo quiero que ustedes se imaginen humanamente quién de nosotros daría a su hijo, los que por ahí somos padres, sabemos el cariño y el amor que le tenemos a nuestros hijos. ¿Quién daría a su hijo por alguien que no quiere saber nada con él? ¿Quién lo entregaría? Yo creo que nadie, ni un ser humano haría eso. ¿Quién enviaría a morir a su hijo de carne por personas que lo odian? Solamente Dios lo hizo. Este es el regalo de Dios que demuestra su amor tan maravilloso y tan grande. El ofrecimiento del Padre de su Hijo unigénito fue la manifestación suprema de su amor salvador por los creyentes. Yo no entiendo a veces como muchas personas reniegan, parece, del amor de Dios porque ven muchísimas cosas que pasan que no nos gustan a nadie y reniegan del amor de Dios, pero no ven la realidad de la magnitud del amor verdadero de Dios revelado en las Escrituras, que fue que Él entregó a su único Hijo a morir por pecadores que lo odiaban. Y el propósito del amor es que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios nos dejó a la humanidad abandonada en su perdición. Y cuando hablamos de perdición nos referimos a la condenación eterna. Es decir, a una eternidad de sufrimiento, el infierno mismo. Y esa es la perdición a la que se refiere este texto. El Hijo de Dios vino a esta tierra para evitar la perdición de muchos. Imagínense como que toda la humanidad iba caminando a un precipicio, a caer en ese precipicio, y Dios en su misericordia sacó a algunos de allí para que no sigan caminando al precipicio. Dios mostró su amor. El Hijo de Dios vino a esta tierra para evitar la perdición de muchos, pero no solo para evitar su perdición, sino para llevarlos a una eternidad con Él mismo. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que dice el texto? Cuando habla que no se pierda más, que tenga vida eterna. Y la garantía dada a quien posee la vida eterna es que no se va a perder. La salvación genuina no se puede perder. Los verdaderos creyentes se van a preservar de manera divina y van a perseverar fielmente en el Señor, porque solamente el poder de Dios es el que los guarda. No hay nada en ellos que pueda guardarlos. Si fuera por nosotros, hermanos, si nosotros nos guardaríamos a nosotros mismos, ya estaríamos de vuelta en el mundo y odiando a Dios. ¿Sí? El poder de Dios es el que nos sostiene y nos hace perseverar. Algunos dicen que un creyente puede caer de la gracia, que un creyente verdadero puede caer de la gracia y puede perder su salvación, pero ya sabemos que la palabra del Señor niega totalmente esta idea. Un creyente verdadero no se puede perder. Y si alguien se pierde, es porque nunca tuvo la salvación. Aunque haya profesado que era creyente, aunque haya dicho que con su boca o que haya manifestado algunos frutos, si esa persona se pierde, nunca creyó verdaderamente. Si alguien se pierde, nunca ha creído y nunca tuvo la salvación, aunque haya parecido que la tuvo. Nunca nació de nuevo, como leímos domingo pasado. Un creyente verdadero no se perderá nunca, porque Dios lo guarda. Jesús dice que Él vino a esta tierra para salvar, no vino para condenar, sino para salvar, en el versículo 17. Y la idea es que en la venida del Mesías, como les decía hoy, ellos pensaban y tenían esta idea de que el Mesías iba a venir para condenar a todas las demás naciones, ¿sí?
Y el Señor Jesucristo aclara, yo no he venido para condenar, sino para salvar. ¿Se entiende? En relación con el mundo y con todo lo que Él explica. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Pero muchos judíos pensaban que el Mesías iba a venir a condenar a todas las naciones menos Israel. Ellos tenían un exclusivismo muy profundo que Jesús muchas veces confrontó y condenó. Y esto ya también estaba revelado en el Antiguo Testamento. Fíjense, se los leo yo lo que dice Amós, capítulo 5. Ellos pensaban que en el día del Señor, es decir, el día de la venida del Mesías, iba a ser un día de regocijo para Israel, porque Dios iba a destruir a todas las demás naciones paganas, a todos los que oprimieron a Israel. Israel se iba a salvar y el Mesías nos iba a salvar. Pero fíjense lo que dice Amós capítulo 5, el 18 al 20, dice: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrar en casa y arrimare su mano a la pared y le muerde la culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces estaban esperando un ideal que no iba a suceder. La oferta misericordiosa de salvación de Dios se expandía más allá de Israel y era una oferta para toda la humanidad. Una vez más, Nicodemo, y fíjense, por extensión, la nación judía a la que él representaba, él tenía que saber esto. Era como si Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, vos tenés que saber que lo que vos estás pensando no es para nada. Si yo no vine para condenar, yo vine para salvar al mundo. Dios ya había dicho, si ustedes recuerdan cuando estudiamos Génesis en el capítulo 12, versículo 3, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. No dice serán benditas en ti solamente tu familia, tus descendientes y vos solamente. No, dice todas las familias de la tierra. Dios ya desde su plan eterno ya tenía planeado salvar no solamente a Israel o a personas del pueblo de Israel, sino también a todo el mundo, a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. La salvación de los no judíos siempre fue el propósito de Dios. Siempre lo fue. No es algo que vino después. Porque muchos te van a escuchar por ahí que muchos dicen: bueno, como Israel rechazó a Jesús, entonces Jesús dijo: bueno, voy a salvar a los gentiles en vez de Israel que me rechazaron. Y cambió su plan. No, hermano, eso no es así. Las escrituras no enseñan eso. Lo que enseñan las escrituras claramente, y como les mencionaba el pasaje de Génesis, es que desde la eternidad Dios ya tenía planeado salvar a todo el mundo, a personas de toda tribu, lengua y nación. Y el hecho de que Él se haya manifestado a Israel primero era parte de ese plan y de ese propósito que después fue revelado completamente en Jesucristo y que hoy conocemos y que todo el mundo conoce. Dios demostró su amor dando a su Hijo, quien vino a salvar y no a condenar. El amor de Dios está demostrado y muchos se van a salvar, pero no tenemos que quedarnos solamente allí, hermanos, porque el texto sigue. Y hablar del amor de Dios es maravilloso y nos encanta y es algo que nos estremece y eso está buenísimo, está muy bien. Porque el amor de Dios realmente nos maravilla y nos encanta hablar del amor de Dios. Pero el texto sigue. Y es aquí donde vemos solamente dos caminos, como les decía al principio, de esa oferta que Dios hace. Pero vamos a pasar a ver los versículos 18 al 20 y vamos a ver algo que no nos gusta tanto hablar, que es la condenación. Y vamos a las evidencias de esta condenación. El texto dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque Dios en su misericordia ofreció la salvación al mundo por medio de Cristo,
esa salvación no puede ser otorgada y no puede ser dada si no hay fe. Ya hemos hablado de esto antes. Aquellos que no creen al Evangelio van a ser juzgados y condenados. Bueno, acá ya el panorama ya no pinta tan lindo como hablábamos, ¿sí? Ya no nos está gustando tanto no nos gusta tanto escuchar acerca de la condenación, pero el Señor Jesucristo habla de esto. El primer camino es creer y tiene consecuencias y evidencias. El segundo camino es no creer y también tiene sus consecuencias y tiene sus evidencias. No hay un camino alternativo, como les decía recién. O crees o no crees. O eres salvo o eres condenado. O eres de los que en el día del juicio estarán a la diestra de Cristo, o eres de los que en el día del juicio estarás a la mano izquierda del Señor Jesucristo para condenación. Quiero que primero veamos el camino de la condenación en base a lo que Jesús dice en este texto, y luego vamos a ver el otro camino en el próximo punto. Pero fíjense que el texto dice: el que no cree ya ha sido condenado, que también es una acción presente, es algo así. El que no cree, el que no se mantiene creyendo, el que no quiere creer, ya está en condenación. Eso es lo que está diciendo. Ya está, él mismo ya está en condenación ahora mismo. El que no cree en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, Salvador y Señor, no va a tener que esperar hasta el juicio final para ser condenado, porque ya está condenado. El Señor dice aquí que por su obstinada incredulidad, esta persona que no cree ya ha sido condenado y por lo tanto permanece en ese estado ahora mismo, ahora está bajo condenación. Ustedes pueden ver la seriedad de esta declaración de nuestro Señor mismo. Es un camino de muerte eterna en el cual la Biblia habla en repetidas ocasiones más. Yo no sé si ustedes sabían que Jesús fue el que más habló del infierno en la Biblia. Jesús fue la persona que más habló del infierno y que más detalles dio de cómo será el infierno en el Nuevo Testamento. Aunque todos los autores del Nuevo Testamento reconocen la doctrina del infierno, Jesús es el que más habló de ello. Y la existencia del infierno no era algo que él cuestione o que se ponga a debatir con otros o que defendió, ¿sí? Debatiendo con otros o tratando de llegar a acuerdos. Bueno, sí, la verdad que el infierno no es tan malo como parece, podemos. No, el Señor defendió la doctrina del infierno y no le pidió perdón a nadie por las cosas que dijo acerca del infierno. Jesús ve el infierno como un lugar real, un lugar cierto. El infierno no es algo que está en el aire o algo que puede tener diferentes interpretaciones. El infierno será un lugar real. El Señor Jesucristo lo vio así. Y así como el Señor Jesucristo pensó acerca del infierno, nosotros debemos pensar. Cuando Jesús habló acerca del infierno, el propósito que él tenía para hablar de esto era siempre advertir. Él nunca planteó dudas o preguntas acerca del infierno. Él hacía declaraciones claras. Fíjense las palabras gráficas que el Señor solía usar para hablar del infierno. Fíjense que no son palabras que nos hagan sentir cómodos y no son palabras que seguramente le habrán hecho sentir cómodos a los que estaban oyendo el mensaje en ese momento. Fíjense cómo el Señor define al infierno. Mateo 22:13 es un lugar de tinieblas de afuera. Mateo 8:12, donde hay llanto y crujir de dientes. El infierno es un horno de fuego, como dice Mateo 13:42. Es un fuego que no se apaga, como dice Marcos 9:48-49. El infierno es un lugar de destrucción espiritual y corporal, como dice Mateo 10:28. El infierno es un lugar donde hay un sinnúmero, es decir, infinidad de tormentos, como dice Lucas 16:23-24. El infierno es sin duda un lugar horrible donde las condiciones agonizantes existen y perseveran hasta la eternidad de la eternidad de la eternidad.
terminará. No habrá más lugar para misericordia en ese momento. No hay más escape. ¿Ustedes alguna vez se sintieron atrapados en un lugar? Por ahí cuando estaban viajando en un colectivo, un ascensor, o en la celda de una cárcel, o por ahí estuvieron encerrados en algún lugar y no pudieron salir. A veces cuando estamos en lugares así, estamos atrapados, nos quedamos encerrados en algún lado, siempre tenemos esperanza de decir, bueno, vamos a buscar la forma de salir de acá y seguramente vamos a salir. Y ustedes recordarán este hecho que sucedió hace unos años atrás en Chile, que 33 mineros quedaron atrapados en una mina abajo de la tierra. ¿Se acuerdan de este suceso mundial? Llevó 69 días hasta que ellos sean rescatados y traídos a la superficie otra vez. Y a nosotros nos encantan esas historias porque vemos contra viento y marea como la gente pelea y lucha para poder rescatar a las personas y se produce un rescate exitoso y sale otro, y cuando iba saliendo los mineros uno tras otro festejábamos y nos poníamos contentos porque esas personas se estaban salvando. Pero en el infierno eso no va a pasar. No va a pasar. Dios construyó la cárcel del infierno y no hay puertas, no hay ventanas, no hay lugar por donde salir, no hay lugar por donde escaparse. Dios mismo es el carcelero del infierno y no hay llave que pueda abrir una salida de ese tormento eterno. No hay ruta de escape y nadie es suficientemente potente como para rescatar a alguien de eso. Es por eso que Jesús dijo, así en Mateo 10:28, Él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no está hablando de Satanás, está hablando de Dios. Dios es quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y lo hará con aquellos que no han creído en su Hijo, el Señor Jesucristo. El infierno no ofrece medios de evacuación, de rescate, alivio. No hay salida, nunca hay salida. Y los ocupantes del infierno están encerrados en su perdición, como dice Apocalipsis 22:11. Los amigos y la familia no pueden ayudar, ni Dios puede ayudar, porque el tiempo de la misericordia ya ha terminado. Entonces, ante tal evidencia clara e innegable sobre el infierno en las páginas de la Biblia, parece absurdo que a veces muchos evangélicos que dicen ser evangélicos profesantes cuestionen la existencia de un lugar así. Y sí, la cuestionan. Y al no hablar de estas cosas porque a la gente le incomoda y le molesta y porque se sienten mal o porque abren la puerta y se van porque no les gustan escuchar estas cosas, al no hablar de esto, lo están omitiendo. No le están advirtiendo a las personas del peligro real que corren en esta tierra si no se arrepienten, no creen en el Señor Jesús. Pero no nos debería sorprender, hermanos, esto, porque Satanás continúa sus esfuerzos para hacer al pecado menos ofensivo, o hacer un cielo menos atractivo, o hacer un infierno menos horrible, y al evangelio menos urgente. Satanás se esfuerza diariamente en esta tierra para hacer al pecado menos ofensivo, para hacer un cielo menos atractivo, para hacer un infierno no tan horrible, y hacer un evangelio menos urgente. El infierno es un lugar real. Y todos los que serán condenados, como dice este texto, irán a ese lugar por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Y las evidencias de los que toman este camino de incredulidad están a la vista en el texto. Vieron que la luz venía al mundo, amaron más las tinieblas que la luz. En palabras simples, diciendo esto, no quisieron saber nada con el Señor Jesús. Los incrédulos, a veces nosotros pensamos que las personas que no creen son ignorantes y que su ignorancia en cierto punto puede hacer que los salve. ¿Sí? A veces cometemos ese error y decimos, lo que pasa es que esa persona no sabe porque no entiende. Eso es mentira, hermano. Los incrédulos no son ignorantes. No son ignorantes. Ellos no van a poder pararse ante el tribunal de Dios en el día del juicio y decir, Dios, yo no me salvé porque no supe.
No va a haber uno que pueda hacer eso. Nadie va a poder alegar ignorancia en el día del juicio final. Ellos rechazan voluntariamente la verdad. Por lo tanto, el que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, dice el texto, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los incrédulos odian la luz, pues saben que la luz va a revelar lo que ellos son realmente. La luz va a revelar su pecado y como resultado de esto ellos sellan su propia condenación porque rechazan al único que los puede salvar. Rechazan al único que los puede salvar. Y fíjense esta imagen, y yo sé, disculpen por la ilustración que voy a dar, pero a veces en nuestras casas tenemos insectos que son desagradables, así como las cucarachas, por ejemplo. Pero vieron que las cucarachas suelen andar de noche. ¿Sí? No, es raro ver una cucaracha de día, aunque se ve, pero es muy raro. Mucho más común verlas de noche. ¿Sí? Y a veces pasa que cuando a la madrugada uno se va al baño o a la cocina, prendemos la luz y vemos como si hay algunos de estos bichitos, automáticamente corren a esconderse. ¿Sí? Habrán visto eso. Corren a esconderse a algún hueco donde huyen de la luz. Y esta es la ilustración perfecta para los incrédulos. Y es la ilustración que el Señor utiliza aquí. Ellos no quieren que la luz revele como ellos son verdaderamente. Corren de la luz, huyen de la luz, se esconden. Es por eso, hermanos, que cuando uno participa en conversaciones con personas que no creen en el Señor, y a veces vos le hablás y te cambian de tema, o no quieren hablar de eso, no quieren que se toque el tema, no quieren que se hable de religión, no quieren que se hable de Jesús, no quieren que se hable de esas cosas. Que no, esos son todos temas polémicos. ¿Y para qué vamos a decir? No, no es porque sea polémico el tema. A la gente no le gusta hablar de esas cosas, porque huyen de la luz y huyen de la verdad. Cuando uno más va profundizando en estos temas, más en evidencia queda su pecado delante del Dios Santo. Este es el camino de la muerte, este es el camino de muerte, este es el camino que lleva a la muerte segunda, como dice Apocalipsis, que es la muerte espiritual y eterna. Ustedes sabían que vamos a morir, nosotros no los creyentes, pero los incrédulos van a morir dos muertes, van a morir la muerte física y van a morir la muerte espiritual, eterna, que la Biblia habla como la muerte segunda. Nosotros los creyentes, los que estamos en el Señor Jesucristo, moriremos solo una vez. Y por último tenemos la salvación y sus evidencias en el versículo 21. Están los que creen, los cuales no van a ser condenados, sino que por los méritos de Cristo tienen vida eterna junto con Él. Estos son los que nacieron de arriba o nacieron de nuevo, como dice más atrás, el capítulo 3, por la obra soberana del Espíritu Santo. Y estos son los que han puesto una fe verdadera en Jesús como Hijo de Dios y Salvador de sus pecados. Ellos vienen a la luz y no huyen de la luz. Ellos vienen a la luz y no huyen de la luz. Otro contraste que recuerdo es que, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay personas que vienen a la iglesia una vez y después no vienen más? ¿O por qué hay personas que van a un estudio bíblico y después no van más? Porque vieron la luz y no les gustó y huyen. Huyen. El creyente verdadero, genuino, ama la luz, viene a la luz, quiere estar constantemente en la luz, quiere congregarse, estar con sus hermanos, quiere que sus pecados sean reprendidos y que él reconoce y sabe y dice: soy un pecador, lo sé, y Cristo ha pagado por mi pecado y sigo santificándome cada día, pero no tengo otro lugar a donde ir. Esa es la diferencia. El creyente ama la luz. El creyente viene a la luz y no huye de la luz. Los creyentes odian su pecado y aman la justicia y no tienen absolutamente nada que ocultar. Por tanto, si ellos están en la luz, como no tienen nada que ocultar, no tienen absolutamente nada que temer, porque ellos saben lo que son delante de Dios. Y saben que por gracia han sido rescatados.
Ellos reconocieron y reconocen todos los días su condición de pecadores y no tienen temor de su condición porque saben que nada puede esconderse de la luz. Jesús definió al creyente verdadero como el que practica la verdad. En este texto dice el que practica la verdad. Porque la fe que el Señor nos da, la fe salvadora y la fe verdadera, se manifiesta de manera segura en obras que son hechas en Dios, como dice el texto. Obras que son hechas en Dios. ¿Y qué significa esto? Para poder entender este concepto, quisiera citar un pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, apóstol Pablo, secretario, dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, fíjense el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá se va entendiendo mejor el concepto, para manifestar y ver que sus obras son hechas en Dios, es decir, que las buenas obras en las que el creyente camina ya han sido preparadas de antemano por Dios para que el creyente camine en esas buenas obras. Y a medida que el creyente va caminando con el Señor, eso va quedando más y más en evidencia. Los redimidos siempre hacen frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Y de hecho, es por hacer fruto de buenas obras que ellos demuestran que son discípulos de Cristo. Y fíjense lo que dice Juan 15:8, ahí en el mismo Evangelio. Capítulo 15, versículo 8. En este precioso discurso que el Señor da en el aposento alto. Ya vamos a llegar. Capítulo 15, versículo 8. El Señor está hablando de la vid y los pámpanos. Fíjense lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una de las características de un creyente genuino es que lleva mucho fruto y eso demuestra que es un discípulo, un seguidor de Cristo. Hay evidencias claras en la salvación. Para ir terminando, vemos como estas palabras, estas son las últimas palabras de Jesús a este fariseo Nicodemo. Y el texto no nos dice ninguna respuesta que Nicodemo haya dado, ¿sí? El texto nos dice que Nicodemo haya respondido de alguna manera a las palabras de Jesús. No dice el texto si Nicodemo se salvó, pero lo que sí sabemos, por lo que la Biblia nos enseña más adelante, que Nicodemo tomó en serio la advertencia del Señor. Y por las referencias posteriores en el Evangelio de Juan, podemos decir claramente que Nicodemo se convirtió en un verdadero seguidor de Cristo. Nicodemo se convirtió al Señor, para la gloria del Señor. Eso lo vemos ahí más adelante en el capítulo 7, versículo 50, 51, capítulo 19, cuando Nicodemo, José de Arimatea, piden el cuerpo del Señor para que sea entregado a ellos y ellos puedan soportarlo. Nicodemo estuvo presente en ese tiempo. Pero quienes no quieren venir a Cristo para tener vida, van a enfrentar la certeza del juicio de Dios. Como el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y hoy estamos, como les decía al inicio, en una sociedad puramente relativista. ¿Qué quiere decir relativista? Que vos el camino que elijas, el camino que tomes siempre te va a llevar a buen puerto, ¿sí? Y que no importa lo que diga uno, lo que diga otro, sino que el camino que vos tomes, siempre que te haga bien, te va a llevar a bien. Pero las Escrituras declaran lo contrario. Y la pregunta que quiero hacernos en esta mañana es: ¿cuál es el camino?
que estamos transitando? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? ¿Has depositado tu fe en el Señor Jesucristo y has ido a Él reconociendo tu condición de pecador o de pecadora, poniendo tu fe en Él? ¿O has elegido esconderte lo más posible de su luz? Si no estás seguro de tu respuesta, yo te animo a analizar las evidencias en tu vida para tener un mejor panorama de esto, con tu que nos dice. ¿Amas la luz? ¿Amas escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo? ¿Amas venir a la iglesia y formar parte de ella? ¿Tu vida tiene buenas obras validadas por las Escrituras? Y no estoy hablando de buenas obras que nosotros creemos que son buenas obras. Estoy hablando de buenas obras según las Escrituras y según la palabra. Obviamente, si no lees la palabra, si no lees la Biblia, si no la escudriñas, si no la lees, no vas a saber cuáles son las buenas obras aprobadas por Dios. ¿Tienes las motivaciones correctas? Es decir, glorificar a Dios en estas buenas obras. ¿O tus motivaciones por hacer buenas obras son simplemente egoístas para que la gente vea lo bueno que sos? O más bien, estás en el otro camino en el que huyes de la luz y cada vez que tu pecado queda expuesto, sales corriendo. O estás contento y conforme con tu estilo de vida y estás convencido que no necesitas nada más, que Cristo no es necesario. O tal vez pensás que sos una buena persona o que como te portás bien y no le haces mal a nadie, no necesitas esa luz y no necesitas a Cristo porque estás bien así como estás. O directamente puede ser que estés en un caso extremo que directamente no te importa en lo más mínimo lo que yo estoy diciendo o lo que la Biblia dice y querés hacer tu vida. Si prestas atención a estas evidencias, te vas a dar cuenta claramente si te vas en dirección al infierno izquierda, o si te vas en dirección a la vida eterna. No es difícil prestar atención a estas evidencias, pero tenés que saber que si te das cuenta que vas en dirección al infierno, mientras tengas vida aquí, podés volverte a Cristo en arrepentimiento, fe. Y ese solamente es el camino de la vida. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel.